vamos a comenzar viendo otro tema sencillo en el primer tema del tercer segmento, que es tórax. Bien, vamos a ver entonces anatomía de la glándula tiroides. En las dos figuras que estamos viendo está la glándula tiroides en una imagen, una fotografía, y en un dibujo donde, si ustedes se fijan, con cuidado, hay dos glándulas. Hay que diferenciarlas. Que es el timo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está la tiroides en el cuello y un órgano muy parecido en estructura, es otra glándula, pero parte es cervical y parte es torácico, es el timo. Y en el niño el timo todavía es mucho más grande, proporcionalmente. Y finalmente, la diferencia es que ocupa la parte inferior del cuello y es un órgano torácico. Pero bueno, a veces al estudiar a la rápida se suele confundir. Vamos entonces con la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula de... ¿Quién me habla de la clasificación de las glándulas? Si han debido ver en histología, ¿no? Glándulas de secreción externa y glándulas de secreción interna, ¿no? Esta es una glándula de secreción interna, porque todo su producto lo vacía a la sangre. Bien, entonces, su localización es una glándula impar, media, pero no necesariamente simétrica. Vamos a ver, hay algunas estructuras que la vuelven diferente a la izquierda y a la derecha. Está situada delante y a los lados de la tráquea. Si ustedes se acuerdan, aquí comienzan ya los anillos de la tráquea. Aquí está la laringe que estábamos viendo hace poco, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Y entonces aquí la vemos a la glándula externamente como abrazándola hacia atrás. Entonces está situada en la parte mediana del tercio inferior del cuello, sobre la línea media, tercio inferior del cuello. Dice aquí, rodea al eje visceral aerodigestivo. ¿Qué quiere decir? Que está rodeando a la tráquea y a quién más, digestivo, al esófago. ¿Sí? Entonces está envolviendo a la tráquea y al esófago. Su longitud va a variar aproximadamente entre 50 y 60 milímetros de longitud, 5 a 6 centímetros. En los lóbulos su diámetro es entre 18 y 20, en el istmo es más pequeño, es entre 6 y 8, y el peso promedio difiere entre 20 y 40 gramos aproximadamente. Ese es el rango. Pero como dice ahí, proporcionalmente en la mujer es más pesada. ¿Por qué será que la glándula tiroides es más pesada? Y estamos viendo casi una de las primeras diferencias a favor de la mujer. En la mayoría decimos en estatura es mayor, pero aquí no, el peso es más en la mujer. ¿Por qué? Porque se equivocó. ¿Por qué? Se equivocó el espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la glándula tiroides? Producir hormonas. ¿Para qué? ¿Dónde trabajan? A nivel del metabolismo. Sostienen el metabolismo de todo el cuerpo. Pero en la mujer está además regular el ciclo menstrual y la actividad de la glándula mamaria. También el metabolismo de esas, no hormonalmente. De todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Bien, ese es el marco donde se encuentra la glándula tiroides. Se la puede ver ya ahí, rodeada por los paquetes vasculonerviosos del cuello y que le ponen el marco hacia los lados y al fondo la laringe y la tráquea. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y la altura
en la cual se encuentra corresponde a las vértebras cervicales entre la quinta y la séptima, ¿no? Entre C5 y C7 tiene esa altura. Descripción, ahí lo estamos viendo a la glándula y estamos viendo a los dos lóbulos, izquierdo y derecho, y unidos por el istmo. Va. Configuración externa. Entonces, cuando uno mira desde afuera, externamente se le encuentra formado por dos lóbulos reunidos en un istmo, por lo que adoptan la forma de la letra H. Un lóbulo, otro lóbulo y uniendo el istmo. Lóbulos tiroideos. Lóbulos tiroideos izquierdo y derecho. Su parte inferior suele ser más gruesa y el vértice es superior y se va adelgazando, se va volviendo más delgado. En la base viene a ser mayor. Entonces, finalmente termina en el vértice. Las caras. Aquí estamos viendo otra vez a la glándula, entonces tiene una cara anterolateral y en la parte posterior tiene una cara posterior y medial porque va a intentar reunirse hacia atrás para cubrir ese paquete aerodigestivo. En la cara anterolateral corresponde a la cara anterolateral del cuello, es convexa, es superficial, y si es superficial quiere decir que es accesible a la palpación. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los protocolos de atención del médico es la palpación obligatoria en todo paciente que llega a la consulta de la glándula tiroides. Hay una técnica, pero es obligatorio. ¿Por qué? Porque es de localización superficial y está cubierta por una capa muscular, por los músculos en relación a mioides, supraioideos, infraioideos, etc. Los que ya hemos visto. La cara posteromedial se aplica contra la laringe, o sea, si vemos hacia la parte posterior, hacia adentro, lo vamos a ver que está aplicado, ahí está la imagen bien clara, se aplica contra la laringe, contra la tráquea, y ya hemos dicho posteriormente con el esófago, y la última porción de la faringe. ¿Qué más? Hacia atrás, ya en la región posterior, es menos extensa porque ya no hay tejido glandular predominante. Se ve todavía algún tejido glandular que llega hasta esa región. Luego tiene dos polos, hemos dicho, un polo inferior o base y un polo superior o vértice. El polo inferior desciende más o menos entre el quinto y el sexto anillo traqueal. Estamos hablando de anillos traqueales. Cuando describamos tráquea en este segmento que nos toca describirlo, vamos a ver cómo está conformado por esos anillos. Y el polo superior es afinado, quiere decir que va terminando en punta y entra en contacto con el tercio inferior y lateral del cartílago tiroides. Cartílago tiroides en forma de escudo, ya hemos visto, lo que nos faltaba era relacionarlo con la glándula tiroides. Sus bordes, un borde anteromedial, un borde posteromedial y un borde posterolateral. Anteromedial, posterolateral. Bien, lo mismo estamos viendo, tenemos varias imágenes de varios libros para poder ver cuál es la mejor representación. Estamos viendo la misma estructura, reconocer la tráquea y el esófago posterior, los cartílagos de la laringe hacia adelante. Un corte para que se entienda lo que decimos, la glándula tiroides rodea el eje aerodigestivo, tráquea y esófago, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahí. Del istmo. El istmo relaciona los dos lóbulos, une en realidad, ¿no? Anatómicamente, une el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho al lóbulo izquierdo.
con los que se continúa sin límite preciso. La anatomía facilita la descripción, pero no hay límites, ¿no? El istmo y los lóbulos es un continuo, es un todo. El borde inferior del istmo suele terminar en un lóbulo medio. Vamos a ver después cómo este istmo puede sacar un lóbulo intermedio, fíjense, o lóbulo piramidal, o lóbulo o pirámide de la lóbula, ¿no? Que se extiende en direcciones variables, puede estar ausente, etc. De él se desprende entonces el lóbulo piramidal o pirámide de la lóbula. Vamos a ver algunas imágenes donde nos muestra las diferencias anatómicas. Si hay algo que tiene diferencias anatómicas es la tiroides. Puede haber dos lóbulos separados, puede haber un mayor desarrollo del lóbulo piramidal, puede haber ausencia del lóbulo piramidal, etc. Bien, dice, su vértice alcanza el cartílago tiroides o el hueso ioides. Aquí estamos viendo al vértice de este lóbulo piramidal relacionarse con el cartílago tiroides e incluso llegar a las proximidades del ioides. Fíjense, teniendo un tejido conectivo que lo va a vincular al hueso. Ahí están, variaciones y anomalías, dice. La glándula tiroides es más voluminosa en la niñez, porque la actividad metabólica del niño es mayor que la del adulto. El niño está en formación, en crecimiento, y a nivel celular las hormonas tiroideas están actuando con mayor fuerza. En la mujer aumenta, lo que decíamos hace rato, durante las menstruaciones y en el embarazo. Y eso explica por qué las glándulas tiroides femeninas son de mayor peso. El istmo puede estar ausente en algunas ocasiones o puede haber un lóbulo medio hipertrofiado. Fíjense aquí, esta es una tiroides normal, a veces no puede haber istmo, no se presenta, o aquí dos lóbulos piramidales, o el istmo que les une puede estar arriba. Es de lo más variado el comportamiento de esta glándula. Puede existir glándulas accesorias. ¿Por qué puede existir glándulas tiroideas accesorias? Porque en el desarrollo embrionario ustedes han debido ver de este tejido glandular que va a formar el conducto tirogloso, y por lo tanto lo que estamos viendo aquí, aquí y aquí es tejido glandular accesorio, que son nódulos que tienen actividad tiroidea. ¿Y dónde se encuentra ese conducto? Fíjense, desde la base de la lengua hasta la base de la glándula tiroides. En cualquier parte de ese trayecto se puede desarrollar tejido tiroideo funcional, o sea, secretor de hormonas tiroideas además. Entonces, ahí estamos buscando en la base de la lengua, dice, en una región supraioidea, sobre el cartílago tiroides, etc. ¿No? Entonces, ahí se puede ver un istmo, por ejemplo, bastante grande, o pueden estar separados este tejido glandular. Y sigue, ¿no? Fíjense las diferencias. El lóbulo piramidal puede ser medio. Lo normal es que el izquierdo sea el que tiene, en el lado izquierdo se sitúe el lóbulo piramidal, pero ya no hay normalidad con esta glándula. Puede estar al medio, puede estar separado y formar dos glándulas tiroides, o pueden aparecer, como habíamos dicho, quistes tiroideos, pero además funcionales. Relaciones. Entonces, ¿qué es la otra cosa que se puede preguntar de glándulas? Las relaciones. Las relaciones se preguntan aquí. Anterolaterales. En la cara anterolateral, donde están los dos lóbulos de la glándula, con la piel, por supuesto, hemos dicho superficial, con el tejido celular subcutáneo por debajo de la piel,
La hoja superficial de la fascia cervical, que lo hemos dicho, está englobando a el platisma, ¿no? Con el esternocleidomastoideo que atraviesa esta región de forma oblicua, con los músculos infraoides. Fíjense, las relaciones anterolaterales ya la hemos estudiado y son bastantes. Posteriores o profundas, ya lo hemos dicho también, con los cartílagos de la tráquea, con 2 o 3 cartílagos traqueales y un plexo venoso por el que ingresa la arteria tiroidea IMA. Acuérdense de esta arterita porque se pregunta, es un clásico, y yo no he dejado de preguntar de la arteria tiroidea IMA. Y me sigue dando cuenta. Lateralmente, con el eje venoso yúgulo-carotídeo, hemos visto hace rato al paquete vasculo-nervioso, la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago están bajando, descendiendo, formando ese paquete. Ganglios linfáticos y tronco simpático vertebral. Ya hemos dicho, el tronco simpático lo vemos en neuroanatomía y ganglios linfáticos al final de esta presentación lo vamos a ver. La cara posteromedial, finalmente, va a relacionarse con la glándula con las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4, son pequeñitas y también están al final. Con la arteria tiroidea inferior importante, viene a continuación, y con el nervio laríngeo recurrente que ya habíamos dicho en la anterior clase, se llama también nervio laríngeo inferior. Este es un esquema que muestra un corte horizontal para poder ver las relaciones de la glándula tiroides, la piel, el tejido celular subcutáneo, el esternocleidomastoideo, los músculos infraoideos, rodeando al paquete aerodigestivo, tráquea y esófago, lateralmente formando el marco el paquete vasculo-nervioso del cuello y la columna vertebral. Este es un corte a la altura del C6 y así varias presentaciones para poder mostrar en una tomografía, se las puede ver con claridad. Varias imágenes, lo mismo. Fíjense que las relaciones, los dibujitos cambian, pero las relaciones anatómicas siguen siendo las mismas. Vascularización. Bueno, ya hemos terminado casi glándula. ¿Qué nos interesa? Además de las relaciones, la vascularización. De la vascularización hemos hablado un poquitito cuando veíamos la arteria carótida externa. Habíamos dicho carótida externa. ¿Sí? La primera rama de la carótida externa es la arteria tiroidea superior, que una vez que nace, desciende, hemos dicho, en busca del lóbulo superior de la glándula tiroides. Bueno, eso entonces recordamos, ¿no? Tiene un trayecto descendente. Esto también ya hemos señalado, emite ramas colaterales para la región infraoidea, de donde viene, al músculo le da vascularización, al músculo esternocleidomastoideo y a la parte superior de la laringe. Sus ramas terminales, hemos dicho que una vez que contactan a la glándula, se comienzan a introducir al parénquima, comienzan a profundizarse y terminan desaparecidos hacia adentro para lograr su efecto secretor. Entonces, esa es la arteria tiroidea superior. Esa es una disección mostrando la glándula tiroides ahí abajo, la arteria carótida común, la arteria carótida externa, interna dividiéndose. En el 5 ya está la arteria tiroidea superior dirigiéndose a la glándula donde va a ingresar. Y a los que nos gustan los esquemas, ahí es un esquema más sencillo. Arteria tiroidea inferior. Eso sí no lo habíamos visto. La arteria tiroidea inferior se origina del segmento preescalénico de la arteria subclavia. Entonces no es lo mismo. Carótida externa, la superior, y arteria subclavia, la inferior.
Aquí estamos viendo formarse a la arteria subclavia y de la arteria subclavia nacer la arteria tiroidea inferior, que va a abordar a la glándula tiroides por abajo y va a llegar a la base, ¿sí? Hay una forma clásica de describir sus segmentos. Dice, primero sigue un trayecto vertical, es decir, primero va ascendente, ¿no? Ascendente, medial. Esta se va a ascender en busca de la glándula. Hay una segunda parte donde tiene un trayecto transversal, donde se acerca ya hacia el parénquima glandular. Y finalmente, al entrar, va a dar su última porción, la porción terminal, va a alcanzar la glándula y parecido a lo que hacía la arteria tiroidea superior, va a comenzar a dar sus vasos que se van a introducir al parénquima glandular y van a terminar hacia adentro. Hay algunas cosas que necesitamos saber, sí. En este trayecto, en el terminal, se va a relacionar con los nervios laringeos recurrentes. Y eso es lo que lo mantiene constante en las preguntas. Aquí estamos viendo al nervio laringeo recurrente y el nervio laringeo recurrente siempre le da relación. El nervio laringeo recurrente está yendo hacia la laringe. La arteria está cambiando la dirección para entrar al parénquima. Por lo tanto, en algún momento siempre se van a encontrar nervio laringeo recurrente y arteria tiroidea inferior. ¿Y por qué se señala tanto? Porque vamos a ver, cuando se hace la tiroidectomía, es la extirpación de la glándula, hay que ligar a las arterias antes de hacer la ectomía, antes de sacar. Y al hacer eso, un error que se puede presentar es confundir a la arteria tiroidea al identificar, al presionar, confundir con el nervio laringeo recurrente. Y en vez de cortar la arteria, que es lo que corresponde, es cortar al nervio laringeo recurrente que está yendo a dar inervación, hemos dicho, a las cuerdas vocales, al músculo vocal, al ligamento vocal, y va a producir la parálisis de una de las cuerdas en ese lado, con consecuencias, no digamos mortales, pero muy complicadas para la persona que ha sido agredida así. Entonces, eso es esencial, eso se debe saber, eso no se puede olvidar, y ya vamos a ver más adelante cómo es ver la glándula normal o ver la glándula aumentada, como ocurre en el óseo. Entonces ahí va a emitir ramos colaterales, a donde está viniendo hacia abajo, va a dar ramas esofágicas, faringias y traqueales. Me olvidaba decir, si bien es inferior, aborda por detrás, hacia atrás, por la cara posterior, a diferencia de la arteria tiroidea superior, que viene bien vertical y más bien hacia adelante. Fíjense, las ramas terminales son las mismas, las ramas glandulares, inferior, posterior y profunda, que se va a introducir dentro del parénquima. Ahora, ¿qué más? Otro elemento importante es que existen anastomosis, formas de unión entre las arterias tiroideas superiores con las inferiores. Van a formar una red glandular. Aquí se puede. Si ustedes se fijan, entonces, esta es la vista posterior del cuello. Aquí está la epiglotis, está yendo hacia adelante. Aquí están todos los músculos que ya habíamos estudiado en la anterior clase. Y estamos viendo a la arteria tiroidea inferior localizada por detrás, en la cara posterior. Fíjense, aquí se puede ver incluso a una glándula paratiroides. Se la puede observar. ¿Qué más? La arteria tiroidea IMA, llamada también arteria tiroidea media de Neubauer. Fíjense lo que dice, es inconstante. Es más, la estadística que habla de arterias tiroideas IMA
es negativa, no se han encontrado, debe ser una rareza, pero muy grande el encontrar una arteria tiroidea. Por eso, cuando describimos arterias, decimos arteria tiroidea superior, arteria